La Universidad Central tiene el gusto de darles la bienvenida al conversatorio Cambio Urbano. Urban Change. Innovación y creatividad, en el que contamos con los señores Charles Landry y Manny Díaz, a quienes agradecemos su presencia en nuestro país y especialmente en la Universidad Central. El señor Charles Landry es experto internacional en temas de urbanismo y pionero del concepto de ciudad creativa, autor de varios libros y ejecutor de más de 200 proyectos en distintos países. El señor Manuel Alberto Manny Díaz es exalcalde de Miami. Se hizo acreedor a múltiples reconocimientos debido a la transformación que gestionó en dicha ciudad, gracias a su liderazgo político fundamentado en altos valores de integridad y de planeación permanente. Oficiará como moderador de este conversatorio el vicerrector académico de la Universidad Central, doctor Luis Fernando Chaparro Osorio. El doctor Chaparro es sociólogo de la Universidad de Lovaina, magíster en Sociología Rural y PhD en Sociología Industrial y Organizacional de la Universidad de Princeton. Cuenta con una larga trayectoria y experiencia en cargos directivos, entre los cuales cabe destacar la subdirección y dirección de conciencias y la consejería y coordinación del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Damos nuestro agradecimiento a Findeter y en especial a su presidente, el doctor Luis Fernando Arboleda, por brindarnos la posibilidad de escuchar a estos insignes expositores invitados al país en el marco de la celebración de los 25 años de dicha entidad. Saludamos muy especialmente a nuestro rector, doctor Rafael Santos Calderón, al señor vicerrector administrativo y financiero, doctor Nelson Génico Iglesias, a los integrantes del Consejo Superior de la Universidad Central, así como a los altos directivos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a los señores rectores de las universidades presentes, a los miembros de la Cámara de Representantes, concejales, alcaldes menores y ediles de Bogotá, y a todas las distinguidas personalidades que nos acompañan. Iniciamos pues el conversatorio con la presentación del doctor Luis Fernando Chaparro Osorio. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a este diálogo sobre cambio urbano, mirando el rol de la innovación y la creatividad en el entorno urbano cambiante en que vivimos. Permítanme una muy breve presentación a este tema general que miraremos antes de presentar a nuestros dos invitados. Todos conocemos que en la economía global del conocimiento del siglo XXI las ciudades juegan un rol importante. En las noticias recientemente vimos que solo en los últimos 6-7 años es que pasamos del nivel de 50% para la población global. En 2008 se pasó ese punto del 50%. Cada vez más gente en este mundo se está concentrada en los centros urbanos. Estamos actualmente en 55% y llegaremos a 68% en 2050. Colombia no es excepción a esta tendencia. En Colombia el 74% de la ciudad vive en centros urbanos. Este es uno de los elementos que indican la importancia de los temas que trataremos. También somos muy conscientes que la naturaleza de los centros urbanos está cambiando dramáticamente, lleva cambiando estas últimas décadas. De hecho, el tipo de ciudad que surgió en la Revolución Industrial en el siglo XVIII, siglo XIX, fue muy diferente del tipo de ciudad
que estarán considerando nuestros dos invitados en este diálogo. Es solo en años recientes, en los últimos 10 años, que este tipo de ciudad creativa, innovadora, centro de innovación, se ha convertido en el modelo predominante para las ciudades exitosas del mundo. No todas. Uno de los temas que vamos a mirar esta tarde es precisamente esto. ¿Cuáles son los elementos principales que diferencian las ciudades exitosas de otras ciudades menos exitosas en cuanto sean capaces de participar en este nuevo entorno global de la economía del conocimiento y el rol que juegan las ciudades en la economía del conocimiento? Sabemos que las ciudades enfrentan desafíos inmensos: sostenibilidad, capacidad de generar empleo para cada vez más personas que llegan atraídas a la ciudad. Y sin duda en Bogotá es así, ¿no? A las claras tenemos ese problema. Los problemas que enfrentamos en las ciudades relacionados con problemas como el transporte, la entrega de servicios urbanos para poder responder a las necesidades de la población, de la gente que vive en la ciudad. Esta es una de las dimensiones de los desafíos que las ciudades modernas confrontan. Pero una segunda dimensión muy cercanamente relacionada con las experiencias de nuestros dos invitados es el rol que juegan las ciudades en la nueva economía globalizada, en la economía del conocimiento de la que somos parte. ¿Cuáles son entonces los elementos capaces de activar el desarrollo de una ciudad para que tenga la capacidad de integrarse con éxito a este entorno rápidamente cambiante del siglo XXI, la ciudad del conocimiento? Otra dimensión es cómo hacer que los ciudadanos participen en este proceso, cómo hacemos realidad el hecho de que cada vez más la vida en nuestras ciudades depende de las iniciativas, no solo de los gobiernos y las grandes empresas, sino también la actividad menuda, la actividad de los ciudadanos mismos. Un libro reciente publicado por el Banco Mundial tiene un título importante: Las innovaciones dirigidas por ciudadanos. Muy diferente el tipo de innovación que solemos mirar cuando miramos industria, minería, agricultura. La innovación impulsada por el ciudadano. Para mirar estos temas, tenemos el privilegio de que nos acompañan unos estudiosos y expertos globales importantes, Charles Landry y Manny Díaz. Voy a presentar a estos dos invitados. Charles Landry es del Reino Unido, criado en Alemania, Italia y también Gran Bretaña, su propio país. Es máster en creatividad urbana de la Academia Masters de Tao de Beijing, China, una institución muy interesante relacionada con los enfoques multidisciplinarios frente a los temas globales actuales. Tiene muchos logros, señalo unos pocos. Todos conocen la información sobre la ciudad creativa que hemos distribuido, pero quiero explicar solo brevemente algunos de sus logros. El profesor Landry fue pionero del concepto mismo de la ciudad creativa, un concepto que se desarrolló en los 80s y los 90s, y publicó un libro muy importante que se llama La ciudad creativa, una caja de herramientas para los innovadores urbanos, un libro del año 2000. Será uno de nuestros temas. El concepto mismo de ciudad creativa ha ido más allá de lo que es un libro, es ahora un movimiento global. Hay una red interesante de ciudades que participan en este esfuerzo de tratar de aprender unas de otras, de mirar las mejores experiencias de cada una para llegar a ser ciudades exitosas en este entorno dinámico del siglo XXI. El profesor Landry nos comentará las diferentes dimensiones y aspectos que impulsan este proceso.
Él también tiene un tanque de pensamiento, una organización de investigación creada en el 78 que trata un tema que nos interesa mucho aquí en la Universidad Central, la interacción entre cultura, creatividad y transformación urbana. Esto distingue las experiencias que nos contarán hoy nuestros invitados de otras experiencias que conocemos en Bogotá. Hemos hablado, por ejemplo, con la red de ciudades de conocimiento, es otra red diferente, pero ellos han enfatizado mucho más el tema tecnológico, nuevas tecnologías, el rol de nanotecnología. Claro, habrá una convergencia, pero un elemento aquí muy interesante en lo de hoy es el énfasis en la dimensión cultural, la identidad cultural de una ciudad, por ejemplo, que es un factor que o obstaculiza o promueve la dinámica de una ciudad. El profesor Landry es asesor de muchos gobiernos europeos y del mundo y como tal es pionero y participante de muchos de los casos innovadores que nos estará describiendo hoy. Manny Díaz, por su parte, es autoridad internacional en repensar y reconstruir ciudades. Uno de sus grandes retos fue cambiar dramáticamente la cara de la ciudad de Miami. Fue alcalde de Miami en 2 periodos consecutivos, de 2001 a 2009. El señor Díaz nació en Cuba, pero ha vivido en Miami con su familia desde el año 61. Tiene una licenciatura en Ciencia Política de Florida International, doctorado en Leyes de la Facultad de Leyes de la Escuela de Leyes de Miami. Volviendo a su trabajo como alcalde de Miami, cuando él llegó a Miami encontró una ciudad con una base financiera muy débil, de hecho estaba quebrada, los bonos de la ciudad de Miami se consideraban bonos basura en Wall Street y el crédito, la línea de crédito para Miami era muy corta, en realidad estaban vigilados por un comité estatal creado para que la ciudad se mantuviese intacta financieramente. En los 8 años de sus administraciones cambió totalmente la realidad. Miami es una ciudad de éxito ahora en Norteamérica y escucharemos de Manny Díaz en breve cuáles fueron sus estrategias, cómo abordó el gran desafío de cambiar las características y el entorno urbano, la calidad de vida de no solo Miami y el centro, sino la totalidad del área metropolitana de Miami. Él emprendió una inmensa reforma administrativa y con eso logró cumplir sus metas. En 2004 le dieron un premio Innovador Urbano del Año dado por el Manhattan Institute y en 2008 fue presidente de la Conferencia Estadounidense de Alcaldes. Tiene un libro fascinante, si no lo han leído lo recomiendo, Miami Transformed, Miami Transformada, es el libro del exalcalde Díaz. Es un libro muy interesante, su subtítulo es Reconstruir a Estados Unidos, un barrio por barrio, una ciudad por ciudad. Tendremos el privilegio de escuchar de boca misma del alcalde de Miami cómo fue que construyó desde la nada esta ciudad. Quiero cerrar esta presentación de Manny Díaz citando a Richard M. Daley, ex alcalde de Chicago. Lo dice muy bien, en pocas palabras. ¿Cómo evalúa él el trabajo del alcalde Díaz? Richard Daley dice que Miami Transformed, el libro y la experiencia del libro es la historia de una persona que hace, un pensador en grande con pasión por mejorar las vidas de la gente. Manny Díaz no lo amedrentan los desafíos que inevitablemente surgen en cosas de gobierno y de negocios, pero siempre concentrado en la agenda que cuidadosamente se ha fijado para cumplir sus metas. Esa es la definición de un buen líder y eso
según entiendo yo, es el señor Manny Díaz. Creo que con las palabras de Richard Daley se capta muy claramente la tremenda contribución que él pudo hacer como alcalde de Miami. Ahora bien, ¿cómo es que vamos a trabajar esta tarde? Tenemos dos partes. En la primera parte, cada uno de ellos hará una exposición de 10 minutos. Primero el profesor Charles y luego el alcalde Díaz. El profesor va a tener una presentación PowerPoint y vamos a simplemente ver la presentación. En el caso del alcalde Díaz, él va a hacer una presentación sobre su experiencia como alcalde y después quiere tener un diálogo con todos nosotros, no solo aquí en la tarima, sino con ustedes todos. Después de las presentaciones vamos a tener una sesión de preguntas. Espero que todos tengan un pequeño formulario. Les pedimos a todos que vayan escribiendo sus preguntas. Las preguntas serán por escrito solamente. Si no tienen este pequeño formulario, por favor, levanten la mano y hay unas señoritas que los atenderán. Y no esperen al final, sino el momento que se les ocurra la pregunta, vayan apuntándola, las iremos recolectando y en la parte inicial de nuestra discusión voy a tratar de organizarlas y luego miraremos 2 o 3 preguntas a la vez y nuestros 2 invitados tendrán la posibilidad de responder y comentar los temas que a ustedes, el público, les interesa. Habrá pues 2 rondas, habrá después 2 conferencias cortas más y otra ronda de preguntas y para finalizar 2 breves comentarios, unas reflexiones que nos van a dar sobre el evento de ayer con FinDeTer en su 25º aniversario y estuvieron con nosotros en ese evento y también ese día, ayer, también hicieron presentaciones. Con base en eso y en el diálogo de hoy, vamos a pedirles que nos den unas declaraciones finales, 5, 6, 7 minutos, y luego trataré de hacer un cierre de la discusión de la tarde. Si estamos todos de acuerdo, le pediremos al profesor Landry que inicie su primera presentación. Hello? ¿Aló? Sí. All right. Okay. Es un gusto estar aquí con ustedes. Siento mucho que hayamos demorado un poco. Me disculpo. Es un gran placer estar del otro lado aquí de la cerca con Manny. Manny es el hombre que hace las cosas y yo soy como parte interno y parte externo. Es una buena combinación. Les quiero hablar primero de la ciudad creativa como idea. ¿De dónde viene la idea? ¿En dónde va eso? ¿Y hacia dónde puede ir? Creo que todos sabemos que las ciudades son organismos muy complejos. O sea, no es directo. Esto es una mezcla entre hardware y software, entre lo físico y las personas, si se quiere. Y la pregunta fundamental que todo el mundo entiende y conoce es ¿por qué estamos hablando de creatividad? ¿Por qué hablamos de creatividad? ¿Por qué no estamos hablando de otra cosa? Y yo creo que sabemos que es por las transformaciones dramáticas que todos hemos experimentado aquí en Bogotá y en todas partes del mundo. Y como yo acabo de llegar de Detroit, esta es una ciudad de Detroit, una fábrica de automóviles en cierre. Claro, todavía se hacen carros, pero ya sabemos todos que la economía ya está basada en conocimiento, en generar conocimiento. Y también sabemos que hay un cambio global inmenso hacia la China. En fin, todo esto lo sabes tú. De alguna manera podemos decir que estamos a un minuto antes de la medianoche. Tenemos que
responder, cómo responder, con qué recursos responder. Y si hay una frase para decir qué es idea, qué es ciudad creativa, es cómo generar las condiciones para que los individuos, las organizaciones y la ciudad como tal puedan poner a trabajar su imaginación colectiva. Y esto requiere que se creen condiciones para que la gente pueda pensar, planear y actuar con imaginación para resolver problemas o para generar oportunidades interesantes. Pero claro, la creatividad siempre está ahí. No es que de golpe es que ahora hay creatividad, sino que hoy entendemos mejor que es un recurso. La creatividad es como la plata, como el capital. Es tan importante como la infraestructura física, como la ubicación, etcétera. El otro tema que hace que todo esto tenga significado es que claro que el mundo de alguna manera es un sitio más pequeño, la gente viaja mucho más, la mejor gente se va a ir al exterior, eso está bien, aprenden algo. ¿Vuelven? Es la pregunta. ¿Vuelven a dar aquí una vuelta de lo que han recibido? Esta es una pregunta muy importante, si la gente vuelve. Cuando le preguntas a los que se mudan, a los que se van, y especialmente los que nunca vuelven, el deseo de tener un sitio donde trabajar, donde llegar a su potencial, donde expresar su imaginación, eso es lo que la gente quiere y que de pronto les hace falta y por eso no regresa. Pero desde el punto de vista de la ciudad, aprovechar esa capacidad de las personas de todo tipo, claro que eso es lo que ayuda a incrementar la huella, el magnetismo, la gran vibración, el poder económico de una ciudad. Y si tomas todos estos puntos que menciono en conjunto, de lo que estamos hablando en cuanto a construir ciudad, es hacerlo de una manera diferente. Cambio de paradigma, un cambio gigantesco. ¿Cómo medimos la creatividad? Con Bilbao inventamos un sistema que mira la cuestión económica, cultural, social, aspectos físicos y desarrollamos un índice. Y voy a resumir el índice de Bilbao y luego me detengo y hablará Manny y luego pasaremos a preguntas. Nosotros miramos básicamente 4 grupos de cosas, 4 clústeres. ¿Cómo es que tú identificas el potencial de una ciudad? Subjetivamente la ciudad misma es la que lo mide, pero también hay una medición externa. Los 2 dominios más importantes que examinamos, primero es nivel de apertura, accesibilidad. Si la ciudad no es abierta, todo lo que estoy diciendo, toda esta reinvención de la ciudad no puede darse. La ciudad tiene que ser accesible, abierta, permitir muchas clases de participación, estar conectada. Segundo elemento en esto de tratar de criar talento es tener una estrategia para desarrollar el talento y tener un panorama de aprendizaje rico, desde lo más formal hasta lo más informal. O sea, la pregunta clave es ser más abiertos que cerrados. Entonces, la Universidad Central es abierta, creo que sí, pero ese es el tema, el problema, la oportunidad. El segundo clúster, el segundo grupo de cosas que miramos es cómo es que este potencial que existe en todas partes, cómo lo facilitas, cómo lo apoyas. Y aquí la temática es cuál es el marco político, cuál es el marco público. Hay un régimen de incentivos que inste a la gente, que le ayude a la gente, o estamos bloqueando todo el tiempo a la gente. Es un sitio donde todo el tiempo te dicen que no o te dicen que sí. Hay liderazgo estratégico, hay agilidad, hay visión de futuro, hay pensamiento hacia adelante, hay planeación hacia adelante y luego pensar hacia atrás desde ese adelante, y la ciudad cumple lo que promete, porque es muy lindo tener planes, pero se cumplen, se dan.
Esto tiene que ver mucho con confianza entre las partes, entre lo público, lo privado, lo comunitario, etc. Y también volver a pensar las nuevas reglas para nuevos momentos. El tercer tema, el tercer clúster para evaluar una ciudad es cómo tú aunas todo, cómo lo pones a trabajar en conjunto, cómo lo explotas. Esto tiene que ver con la capacidad empresarial de una ciudad emprendedora. Se está generando emprendimiento, se están armando conexiones interesantes entre ideas, entre disciplinas. Por ejemplo, desde la universidad miramos el departamento urbano, pero está dividido en 13 en la Universidad Central. Si estuviese junto todo, tal vez se creaban más conocimiento profundo. Y segundo, este clúster mira que también se comunica a la ciudad. Te puedes mover por la ciudad, puedes conectarte con otra gente diferente a ti. Eso es bien importante para generar innovación, gente diferente. Cuando tú miras la capacidad de innovación de un sitio, encuentras que es la gente con pequeñas diferencias que se juntan. Eso es lo que desarrolla la mayor capacidad innovadora. Esto tiene que ver con poner a trabajar en conjunto la inteligencia colectiva de una ciudad. Y finalmente, ¿cómo se expresa esto? Este es el cuarto. Lo distintivo de Bogotá, ¿cómo se expresa? Todas estas identidades tan variadas de Bogotá. ¿Cómo la vemos? ¿Dónde está? ¿Cómo es que se expresa finalmente? Y el sitio que uno tiene en Bogotá, ¿cómo se está armando Bogotá? ¿Está inspirando a la gente se está sintiendo bien de ser bogotana, de estar en Bogotá? Y bueno, ¿y qué tan vivible es? Hospitales, parques, toda esa temática. Aquí es esto, pues, lo que para mí por lo menos es el método que hemos aplicado en varias ciudades del mundo. Vamos en 20 ciudades, que es como yo personalmente examino y mido la creatividad. Gracias por ahora, ¿verdad? Pero hay un tema más que tengo aquí, que es, durante años me han preguntado, ¿cuál es el valor de esto? ¿Cuál es el valor del diseño, de la creatividad, de la cultura? Yo ya no contesto. Yo digo, mire, ¿cuál es el costo de no pensar en estas cosas? ¿Cuál es el costo de no permitir que el potencial de la población surja y se aproveche y se aúne en beneficio de su propia ciudad? Lo que yo estoy diciendo es que la cultura determina cómo va a ser el sitio. La creatividad es la vida, es la sangre, es el oxígeno. Pero el problema es que no entendemos que primero hay que crearla, generar esa curiosidad de la que emana la imaginación, de la que de pronto viene la creatividad, de pronto viene algo inventado, de pronto viene la innovación, de pronto se crea un círculo virtuoso de algún tipo. Pero siempre se piensa que cultura es una cosa que viene después, una arandela. ¡Qué lástima! Otra manera de decir esto es, la creatividad es un recurso renovable. La herencia y el pasado son no renovables y se trata de aunar, de juntar estas dos cosas. Me estoy confundiendo un poquito en este momento. Voy a organizar mis notas porque nada que termino. Pero mire, vamos a dejar a Manny que hable. Gracias. Vamos a nuestro segundo invitado, pero antes de pedirle, les recuerdo, no esperen al final para apuntar sus preguntas. Este es el momento que usted tiene que estar haciendo las preguntas sobre lo que dijo Charles Landry, porque quiero recibir esas preguntas con tiempo, quiero poderlas organizar y por eso para nosotros es muy importante no esperar hasta el final, no crear un cuello de botella y no vamos a tener ese diálogo. Son fundamentales sus preguntas, hágalas ahora.
Vamos ahora a la experiencia que el exalcalde de Miami, don Manny Díaz, nos va a presentar. Fue alcalde de Miami durante 8 años, experiencia fantástica que contarnos. Gracias. Primero, gracias por esta invitación, por tenerme. Como le informaron anteriormente, As you've been vamos a hacer told, esto en inglés, desafortunadamente, We're going pero to bueno, do this all in English, espero que lo están unfortunately, traduciendo correctamente. but I hope I'm being Si voy properly muy rápido, translated, and if I'm hagan too así, fast, please en wave inglés. your Si voy arms. muy rápido en inglés, My voy English un is poco too más despacio fast. para que I'll entiendan. try and go Les quiero dar slower. I want to thank you also Quiero agradecer también por haber venido, por tomarse el tiempo de venir a escuchar lo que tengo que decir y lo que Charles Landry tiene que decir. Son temas bien importantes, creo yo, para el futuro de su ciudad, de la mía y del mundo en realidad. Permítanme, pues, I want to start by telling you a little bit empezar contándoles un poco sobre mí personalmente antes de llegar a todo el tema técnico de la ciudad. Es importante saber quién soy, por qué hice lo que hice. Yo, como dijo el doctor, yo nací en Cuba, vine a Estados Unidos a los 6 años con mi mamá, sentado en su canto en el avión. Papá era prisionero político en Cuba. A la sazón, Fidel nacionalizó empresas y la eléctrica también, y papá se fue a la huelga con sus amigos y los detuvieron, y papá fue el único en el grupo que no fue ejecutado en el paredón en So I Habana. came over with my mom, we moved Entonces vine in con with mi my, mamá, nos mudamos con mi tío and all my cousins. y todos mis primos y la suegra de mi tío y el perro, o sea, historia de inmigrantes en Estados Unidos. 8 vivíamos en un apartamento de 2 alcobas. Fui a las escuelas de la ciudad de Miami toda mi vida. Siempre vivíamos por debajo de la línea de pobreza. Cuando la gente en Estados Unidos se queja de la pobreza hoy día, yo les digo, miren, no se quejen, trabajen. Worked in a program Trabajé en un programa federal many years ago. hace muchos años, en donde tomaban muchachos pobres, y les daban trabajo en verano, en vacaciones, y por la tarde me dan $1 la hora, que era salario mínimo de la época. Pero en todo ese tiempo, What was important to me, lo que fue importante para mí that was a fue que esa fue la transición para mí, para salir de la condición económica en que me encontraba. government Lo que yo quería que el gobierno me hiciera era darme una manito, y lo demás dependía de mí. Denme la oportunidad y luego yo decidiré qué hago con esa oportunidad. Y si yo no la aprovecho, pues solo a mí mismo tendré que culpar y a nadie más. Bueno, me gradué de Escuela de Leyes, empecé a practicar derecho. En toda mi vida estuve en política. Siempre sentí la obligación de devolverle algo a la ciudad en que vivía, devolverle al país que me aceptó a mí, que aceptó a mi familia y a tantos como nosotros, pero nunca me ha postulado. Estaba por ahí, manejaba campañas de otros, estaba atrás de la escena, conseguía dinero para otras campañas, pero no me metía en la tentación de postularme, porque generalmente creo que uno es más efectivo detrás de la escena que en el cargo. Bueno, en 2000 la ciudad de Miami ya era tan terrible. Sé que ustedes tal vez conocen Miami y han hecho hace poco y han visto la transformación de nuestra ciudad. Estoy aquí para decirles, no siempre fue así. Miami solía ser la capital de las drogas, la capital de los asesinatos, la capital de la pobreza, de la miseria. Éramos primeros en miseria. Éramos también la capacidad de las azonadas. Hoy día ves las azonadas que hay en ciudades en Estados Unidos, pero mire, eso es nada comparado con lo que pasaba en Miami antes de este siglo XXI. Como dijo el doctor Génico, los bonos de Miami eran bonos basura, no había un solo proyecto importante de construcción. Tasa de desempleo era más alto cuando me eligieron que durante la gran recesión de 2008. Miami estaba en muy mal estado y yo miré eso y dije, mire,
Esta es la ciudad donde yo creo que mis hijos y mis nietos crezcan. Es la ciudad de mis papás y de otros inmigrantes y ellos trabajaron tanto para construirla. No es posible que este sea el legado. Algo tendré que hacer. Me postulo a alcalde. Me postulé contra 11 candidatos. Todos fueron alcaldes antes del 73 a 2001. Todos habían sido alcaldes. Todos se postularon conmigo. Esto pasa en sitios. Nos gusta reciclar políticos como que nunca se van. Terminan su periodo y vuelven a jugar. Veo sonrisas. Seguro que pasa en Colombia también. Bueno, pues nadie me dio la oportunidad de ganar. Cuando salió la primera encuesta estaba yo en 3%. Como le digo yo a la gente, con margen de error en encuestas podía estar en medio uno, pues, cuando hicieron esa encuesta, ¿no? Pero ¿saben qué hice? Fui puerta a 10.000 casas en los barrios en donde yo crecí. Lo que se resolvió a todos mis oponentes era que el Manny Díaz que ellos estaban viendo, el que tiene hoy día un bufete de éxito, que consigue mucho dinero, que lleva corbata, ese es el Manny Díaz que va a ser nuestro oponente. Error. El Manny Díaz era el muchachito pobre que creció en las calles de la ciudad de Miami. Y fue un gusto caminar por las calles, tocar a las puertas, sentarme con la gente, sentarme a tomar y comer. No sé qué comía ni qué bebía. Y mire, adivinen, poco a poco fui subiendo el rating y gané. Pero les digo esto, en ese proceso, y Fernando estaba hablando de democracia participatoria y que la gente participe, en ese proceso yo aprendí tanto sobre mi ciudad, aprendí tanto sobre las necesidades de sus residentes, tocaba las puertas. Caminé por una cuadra, toqué en una puerta, vi algo, iba a otra casa, tocaba, volví a notar algo. Cuando llegué a la tercera casa, le pregunté a los propietarios, ¿por qué no tienen muebles en la terraza, en el porche, ¿no? En la entrada, en esas casas bonitas con una sala exterior? Y dijeron, mire, es que cuando llueve, inclusive cuando llueve normal, la casa se inunda. Entra el agua a la casa y nos dimos por vencidos. Ya no le decimos a la gente porque es que el gobierno no hace nada por nosotros. Y otras calles tenían lleno de huecos y otras no tenían árboles y había parques que estaban siendo manejados por elementos criminales en donde lo que hay actos sexuales indicibles ahí. Entonces, de todo esto aprendí. ¿Y saben qué hice? Cerré los ojos y háganlo un día, háganlo ya, cierren los ojos y miren Bogotá hoy, píntense el cuadro como es la cara de Bogotá hoy y luego vuelvan a hacerlo y pregúntese esto, ¿cómo es que me gustaría que se viera Bogotá de aquí a 10 años? A 20, a 30, a 50. ¿Qué cara quiero que tenga mi ciudad? Les apuesto que si uno hace una encuesta de todo este público, probablemente todos se acercaron a lo que quieren. En una imagen cercana, porque nadie quiere inundación, todo el mundo quiere calles bonitas, cuidadas, todo el mundo quiere andenes en que uno no se tropieza y se cae, uno quiere un sistema de colegios que funcione, transporte que funcione, parques hermosos, árboles por doquier, verde, espacio público, economía vibrante, que la gente encuentre donde trabajar, vivienda para todo el mundo. No es ciencia interestelar. Todos queremos las mismas cosas, esas cosas. Entonces la pregunta es cómo se ejecuta, cómo se cumple esa visión que todos nosotros debemos tener. Y ahí está la clave. Y esto tiene que ver con un proceso multipasos A.
conseguir mostrarle a la gente que tienes sinceridad, que eres transparente y que no estás ahí para la foto. Y luego seguir al siguiente cargo mejor. Yo a la gente le dije muy claramente, esto es mi primera postulación y seguro que será mi última. Y yo sé que tengo límite, tengo máximo de 8 años, 2 periodos, pero les digo, en estos 8 años voy a hacer lo que otras ciudades necesitan 80 años para hacer, porque este es mi compromiso, por esto estoy sacrificando mi bufete y mis ingresos, y por eso estoy sacrificando mi tiempo con mi familia. No estoy aquí para que sigan funcionando los tranvías y no estoy aquí buscando un mejor cargo, estoy aquí para arreglar esta ciudad, cambiarle la situación a esto, que volvamos a tener orgullo de Miami. La gente si te cree, cuando tus empleados te creen, se dan cuenta que estás ahí para trabajar de verdad. Adivina qué, ellos también se van a poner a trabajar y hacer aquello para lo que les pagan hacer, en toda parte del gobierno del distrito. Cuando los residentes creen eso, cuando los residentes creen que el alcalde no solo está arreglando parques y arreglando calles en el barrio Estrato 6, sino también en Ciudad Bolívar, en todas partes, y me ven en todas partes. De golpe ahí se ponen a creer que de golpe a este alcalde sí le importa. Bueno, participemos. Poco a poco consigues que la gente participe, que la gente crea, que la gente compre. Y si no, no se puede hacer nada. Y claro, necesitas que tu consejo también crea en ti. Mis concejales y yo todavía salimos a comer con la familia, vamos al juego de béisbol. Llegamos a ser amigos, tenemos una visión común, una meta común, y eso nos importó más que la política, nos importó más que los partidos. Todos los temas que les he mencionado. ¿Qué es lo que tienen que ver esos temas con ser republicano o demócrata en Estados Unidos? Pero nada. Todos queremos buenas escuelas, todos queremos parques bonitos. ¿Qué tiene que ver con un partido? A mí me pareció que esto tenía que ver con mejorar la calidad de vida de la gente en la ciudad. Y ahí no hay ninguna manera correcta, ni demócrata, ni republicana, ni liberal, ni conservadora, de hacerlo. Simplemente uno lo hace. Nos comprometimos, hicimos que la gente comprara las ideas y me centré en 5 temas: oportunidad económica, desarrollo económico, creación de empleos, porque después de todo el mejor programa antipobreza jamás diseñado es dar trabajo. Nada de regalar, sino un verdadero trabajo, que tú te enorgulleces de tu trabajo y que te dé un ingreso decente para tu familia. Nos hicimos una de las primeras 10 ciudades generadoras de empleo en Estados Unidos. Con la oportunidad económica también incluyo educación. Si no tienes un ciudadano educado, tu ciudad no puede prosperar, seguro. Te caerás, te quedarás a la saga. En Miami el alcalde legalmente no tiene nada que ver con la educación, pero tiene todo que ver con el hecho de que todos estos niños viven en Miami. Entonces yo no iba a darme por vencido en mejorar el sistema educativo y dejárselo en manos a una junta de educación, un gobernador o un presidente, ni nadie. Lo iba a hacer yo, trabajando con las autoridades apropiadas. Yo iba a ponerles a cumplirles a esos niños. Cuando me eligieron, 9% de nuestras escuelas eran 66% eran DOF, solo 9% era A y B, los 66% eran DOF, o sea, pésimas. Lo cambié, casi 60% eran A o B y menos del 10% cuando yo me fui eran DOF. Luego me concentré en infraestructura, les he hablado de calles, de huecos, de inundación, de árboles, de cuidar todos esos problemas en toda la ciudad de Miami. Nos gastamos más de $10 billones arreglando la infraestructura. En todos los barrios reconstruimos toda la ciudad. Siguiente área, seguridad pública. No puedes tener una ciudad sostenible si no es segura. Seguridad.
Punto. People don't feel safe. Si la gente no se siente segura, no quiere vivir ahí. Y si los negocios no se sienten seguros, no van a invertir. Tuve la suerte de conseguir tal vez el mejor jefe de policía de Estados Unidos. Bajamos la tasa de criminalidad a niveles no vistos en Miami desde 1960, que fue hace rato, ¿no? Fue hace casi antes de cubanos, BC, So that was a long time ago. mucho tiempo ha. But here's the interesting thing. Pero miren lo interesante, no solo era un buen jefe de policía en cuanto a encarcelaba a los malos, reducía la tasa de crimen, sino que él creó una política de uso de fuerza modelo en Estados Unidos y debe ser modelo para el mundo. Uso de fuerza, una política tan exitosa que el día que mi jefe de policía juramentó, pasamos 20 meses consecutivos sin que nadie disparara, ningún policía disparó en Miami durante 20 meses consecutivos, sin un disparo, o sea, ni siquiera un disparo, un autodisparo equivocado, no hubo un disparo. Luego otros 10 meses, luego otros 12 meses. Eso que creó muchísima confianza con los residentes y también con los policías mismos. Y entonces la gente se volvió parte de la policía, la gente empezó a ayudarnos a atrapar a los malos. Otro área en que me concentré mucho fue la sostenibilidad ambiental, que a mi modo de ver aquí, he oído mucha discusión aquí sobre el mar. Bueno, Miami está al borde del mar, ¿no? Si sube el mar, se va a Miami, trabajamos muchísimo, nuestro propio plan de clima para Miami, y hoy día es ley en Miami, si construyes, tiene que ser con certificación verde, tiene que ser una certificación LEED, que es estándar en Estados Unidos, aquí la hay. Y convencí a la comunidad que no solo le convenía el medio ambiente, sino que le convenía al bolsillo. No les mostré fotos de osos polares en el Polo Norte con el hielo que se derretía. Les digo, mire, esto es bueno para usted aquí, para su bolsillo. Y la historia ha demostrado, hablaba con un constructor el otro día, me dijo, estoy ahorrando $1 millón al año, me dijo, en costos de energía, porque construyó LEED verde. Está contentísimo, el valor de sus edificios crece exponencialmente. Fuimos activos en eso. También tuvimos Miami 21. Tú hablo de participación de residentes. Este pudo ser el proceso más democrático de Miami o del país. Nosotros sacamos el código, eliminamos el código de zonificación, que es restrictivo, que te dice qué es lo que no puedes hacer. Y pusimos a todo el mundo de Miami que desarrollaran con todos un nuevo código, no solo leyes, reglamentos, sino es la idea de que cómo queremos que se vea Miami, una orientación, un principio de planeación. 500 reuniones públicas, 500 reuniones públicas, me va a tocar parar. Millones de ocasiones de web. La gente de Miami adoptó esto. Hoy día no tenemos conflictos de zonificación, no tenemos vecinos irritados con los constructores ni nada. Todos colaboramos durante 4 años para tener una visión de la ciudad, cerrar los ojos y decir, queremos que Miami se vea así. Y eso es lo que adoptamos y acabamos con los líos. Finalmente, articultura. Articultura para mí es el tejido de la ciudad, el tejido de la comunidad, amarra el pasado con el presente y proyecta hacia el futuro. Es el tejido mismo de la sociedad. Hoy es el tejido de la identidad. Si no inviertes en arte y cultura, tienes un vacío en identidad como gente. Invertimos muchísimo en eso. Invertimos no solo en un nivel grandioso, en un gran museo, un gran teatro, sino también invertimos en los barrios y creamos programas de música, programas de canto, programas de baile, programas de bandas para la juventud en
la ciudad central. Gran éxito. Bien, esos son mis 5 áreas de inversión en últimas. Si el gobierno invierte en eso, el gobierno puede transformar una ciudad porque estás transformando a su gente. No transformas a una ciudad sin transformar a su gente. Y cuando transformas una ciudad, es un sitio como Miami ahora que tiene unas mejores imágenes del mundo. Hace 15 años todo el mundo pensaba que yo estaba loco por vivir en Miami. Hoy día todo el mundo quiere vivir en Miami, trabajar en Miami, jugar en Miami. Gracias por esa muy viva presentación, señor alcalde. Hemos recibido preguntas de todos ustedes. He dividido las preguntas recibidas también por conferencista, ¿no? Vamos a seguir el mismo orden y vamos a mirar las preguntas dirigidas a la temática del profesor Landry. Leo 3 y luego otras 2. Las primeras 3 tal vez se complementan y luego las otras 2. La primera dice: en su experiencia mirando casos exitosos de ciudades creativas en estas 2-3 décadas, ¿cuáles son algunos de los elementos claves que tienes que ponerle a un hacedor de políticas? ¿Qué son las 3-4 políticas fundamentales? ¿Cómo resumes este tema del ambiente tan complejo? ¿Cómo lo reduces a 3 o 4 elementos básicos que hay que mirar desde el punto de vista políticas públicas? Segundo, pregunta relacionada: ¿hay manera de tener acceso a buenas prácticas de todo el mundo en cuanto a la experiencia que las ciudades más exitosas han tenido? Existe una página web, la gente ha oído hablar de la red de ciudades creativas, y que hay también una cumbre y que hay reuniones cada par de años. Entonces la pregunta que le hacen aquí es: ¿cómo es que tengo acceso yo a mejores prácticas? Y luego hay una pregunta como educación como elemento clave en políticas de desarrollo de ciudades. ¿Qué elementos hay que mirar en el sistema educativo, en primaria y secundaria, para desarrollar un ciudadano creativo? Hay que arrancar en colegios, en escuelas. ¿Qué recomienda usted desde el punto de vista educativo al pensar en la meta creativa, la meta del ciudadano creativo? ¿Cómo lo educas en primaria y secundaria? Hombre, son buenas preguntas. La primera, sobre políticas: tienes que arrancar en el nivel más alto, que realmente tener una base de valores. Yo creo que las ciudades que inspiran tienen valores, tienen principios. La pregunta clave es que estos principios pueden ser sostenibilidad, pueden ser justicia social, pueden ser muy generales, pero también pueden ser más específicos. Y la manera más sencilla de decir esto es: una ciudad tiene que tener principios estratégicos, siempre manteniendo su principio, pero también tácticamente flexible, porque es que la vida nunca se desarrolla de manera sencilla. Segundo, y cosas que Manny ya ha mencionado, es obviamente tener una imagen, una visión de dónde quieres ir. Si no tienes una imagen de tu meta, no sabes realmente hacia dónde vas. El punto es que lo que en ciudades creativas, y ahora hablaré de unas, es porque tú encontraste con un catalista, unos catalizadores. La catalizadora puede ser una crisis tremenda, y se responde. A veces la crisis no es suficientemente terrible y la ciudad es complaciente y no hace nada, aunque se da cuenta que está en crisis, y cae en una especie de baja y baja y baja. Catalizador en Barcelona, por ejemplo: reinventaron Barcelona por los Juegos Olímpicos. En Europa hay
la capital europea de innovación. La gente que se gana ese premio son ciudades que aprovechan eso como meta para que se dé el cambio. Tener una meta, unas finalidades son importantes. Los Juegos Olímpicos, por ejemplo, pero muchas veces también se usan mal. Por ejemplo, las Olimpiadas de invierno de Sochi costaron 50.000 millones de dólares y nadie nunca las va a usar, ¿no? Pero en general, tener un punto en el tiempo, un hito en el tiempo es muy importante. Eso permite, por ejemplo, la capital europea de cultura de Barcelona, la gente puede experimentar y hacer cosas nuevas y diferentes. Entonces la burocracia facilita las cosas porque se dice para este evento lo estamos haciendo, entonces dejan hacer. En Londres los Juegos Olímpicos sirvieron mucho para empezar la regeneración del este de Londres. Encontrar un catalizador es importante. También importante en ciudades ya creadas es ganar una batalla. Muchas veces una batalla en una ciudad y una de esas batallas, les doy una típica, es por ejemplo pasar una autopista por el centro de una ciudad. Si uno gana la batalla para no meter la autopista, eso le recuerda a la gente la batalla, que hay que respetar el pasado, la tradición, que hay que trabajar bien con el pasado, pero también hay que hacer cosas nuevas. No es solo lo nuevo ni solo lo viejo, sino cómo. Entonces necesita una batalla clave. Una batalla clave, eso es absolutamente esencial para poder recrear políticas y tener también una meta, una visión. En cuanto a ciudades y cómo encontrar cuáles están trabajando bien, combinando, por ejemplo, igualdad social y también que la gente pueda hacer ambición o combinación de innovación y tradición. Hay una serie de ciudades, por ejemplo, Países Bajos, que lo han hecho. Ámsterdam es muy buena. Eindhoven colapsó, quebró después de Philips, que se quebró, y fue un caso muy interesante en Eindhoven. Yo les voy a dar unos enlaces para usted participarle aquí a esta comunidad de la universidad. Otras ciudades interesantes, y Manny las conoce, son dos ciudades que también habían quebrado en el 89, que fueron Copenhague, y tuvieron un excelente gerente financiero en el 93 y le dio vuelta. Y el valor era seremos verdes y de verdad verdes, dijo Copenhague. Ese fue su valor. La segunda fue Malmo. Malmo está al otro lado del agua, ¿no? Pero fue estupendo crear un puente entre Malmo en Suecia y Copenhague en Dinamarca, ¿no? Y comparten recursos. Esas dos ciudades también muy interesantes. También Bilbao fue excelente, Barcelona también excelente para hablar de ciudades hispanas. Ahí van 6 ciudades, pero les voy a dar unos enlaces para no darles nombres de websites acá. Luego, el tema de la educación es bien extraño. El Reino Unido dice que es creativo, el gobierno dice somos la nación creativa, se ufanan y me tienen enfermos, porque al mismo tiempo reducen la educación, en todo reducen la educación, en todo lo que tiene que ver con ser imaginativo. Ya no hay programas de arte, música, de teatro en los colegios y andan alegando que ufanándose que son un país muy creativo. Y yo creo que uno de los aspectos claves que conocemos es que lo que importa ahora es entender un pensamiento holístico, un pensamiento lateralista. Estos son los modos de pensamiento, pensar completo, pensar en paralelo. Esto nunca se enseña. Creo que el sistema educativo tiene que reenfocarse. El sistema educativo también tiene que estar mucho más conectado. Lo dije y lo repito y lamento repetirlo en la Universidad Central. Ustedes tienen 3 departamentos mirando la ciudad: ingeniería, ambiente, gerencia, sociología por otro lado, cultura por otro lado. Todo encaja, yo entiendo que todo encaja, pero están separados aquí en esta universidad. Eso tiene implicaciones. Educación es clave. Otras 3 preguntas para el profesor Charles y luego pasaremos a el alcalde.
Primero, entendemos la importancia de la apertura, el carácter abierto de las ciudades creativas y entendemos la necesidad de esta apertura, pero cómo implementar eso en ciudades con alta inseguridad, con alta criminalidad. Esto como que milita en contra de la apertura que nos gustaría ver en las ciudades. Esa es una. La segunda es un comentario interesante. Usted señala cómo es que es el desarrollo para los que hacen políticas. La pregunta es en que él contestó, ¿qué tal el costo de no ser creativos, de no trabajar inteligentemente? ¿Cómo hacemos para convencer a nuestras élites? A nuestras élites, dijo, para que esto sí es un tema importante, que es más fácil hacer preguntas del corto plazo, de problemas que uno tiene que resolver, por ejemplo, para ganar elecciones, y no esta perspectiva más amplia para el desarrollo futuro. La tercera pregunta es, ¿cuáles son algunos de los requerimientos de organización para la planeación urbana a nivel secretaría, para poder integrar eso en la actividad día a día del gobierno? ¿Cómo haces para integrar la perspectiva de largo plazo con el trabajo cotidiano? Bueno, esa primera pregunta sobre apertura y seguridad, claro que es clave. Manny la mencionó, es verdad. Yo acabo de mirar para una fundación de Estados Unidos en Miami Night las 30 ciudades en Europa que uno pensaría que son las mejores, las que mejor aprovechan su identidad. Y lo que uno encuentra es básicamente 3 estrategias, 4 elementos ahí. Primero, espacio público. Si usted quiere ser un sitio creativo en algún sentido, usted tiene que tener sitios en donde la gente pueda conectarse de alguna manera. Y lo que uno encuentra es que las ciudades que la gente admira han tenido muy fuertes espacios públicos, gran inversión en espacio público. Puede ser parques diminutos, parques pañuelo, pero en el máximo de sitios, por ejemplo, el caso de Barcelona tiene parques pañuelos, Málaga también tiene parques pañuelo, parques diminutos. Esa estrategia en Málaga funciona maravillosamente. O sea, no puedes tener muchas de las cosas que yo creo que hay que tener si tienes miedo, si estás amedrentado. Es un hecho. Entonces él dice remedio, espacio público. Hay que sentirse que uno puede salir a la calle, que se puede mover. Segundo, el costo de convencer a los que hacen políticas, a la élite. Una de las maneras más efectivas es conseguir que la gente vaya a otro sitio, y un sitio que les gusta y que vean cómo funciona allá. Y ahí uno encuentra que los sitios que en todo el mundo admiramos tienen esos elementos, los elementos de la creatividad, creatividad en el medio ambiente, en la innovación social, en el arte y la cultura. Entonces, una cosa es mostrarles otra ciudad, otro sitio, decir, miren cómo funciona acá. Y hay gente que han estudiado cuál es la manera más efectiva de transformar la opinión de la gente. Y una de las maneras es llevarlos a otra parte, llevar a un grupo de tu ciudad a otra ciudad y mostrarles una ciudad que funciona. Y segundo, dar pruebas, evidencia económica, impacto, etcétera. O sea, tener datos. Esas son 2 maneras principales. En cuanto a organización, todo lo que estamos hablando, y hablaré de esto más adelante, seré breve ahora, para que lo que queremos pase, hay que tener una burocracia que trabaje de una manera diferente. Yo entrevisté como 70 líderes urbanos en Europa últimamente y todos cantaron una misma canción. Un líder de Barcelona me decía, si no salimos del silo, de la separación burocrática y departamental, no pasará nada. Muchísima gente dijo eso, porque es que la mayoría de los problemas que tenemos son complejos, son ambientales y son combinación con otro tema. Pero si uno encuentra una solución que realmente se dirige a ambos problemas, que esa es como funciona la realidad. Entonces, por ejemplo, meter una ciclorruta de pronto hace más fácil llegar al trabajo, pero también te da salud.
Entonces no es solo ser saludable, sino de pronto llegar al trabajo más rápido. Encontrar proyectos que cumplen con varios factores al tiempo. Esa es la nota del buen liderazgo, ¿no? Entonces no tener silos, separaciones burocráticas. Lo dejo ahí. Pasamos ahora a nuestro segundo invitado y hay preguntas para el señor Manny. Usted hizo énfasis en su presentación en la necesidad de construir la confianza de los ciudadanos y que la gente se ponga a participar en actividades locales, en actividades microactividades barrio y también en temas de toda la ciudad y programas de toda la ciudad. Nos puede dar una comprensión del tipo de estrategia, tipo de mecanismo, tipo de programa que usted durante su trabajo como servidor usó. Es que es fácil de decir, pero no tan fácil de hacer. Segundo, en cuanto a lo que es simplificar el gobierno de Miami que usted hizo para poder tener el superávit fiscal y todo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué tan difícil fue para hacer que la administración pública y que los programas de intervención pública fueran efectivos? ¿Cuál fue el desafío administrativo cuando usted entró a reformar esa administración, esa burocracia? Y la tercera pregunta tiene que ver con un tema que hemos discutido ayer, que es ¿cómo pudo usted manejar inversión pública fuerte en tantas áreas de Miami y en tantas dimensiones de la vida urbana de la ciudad? ¿Cómo equilibraste eso con bajar impuestos? Porque también fue uno de los logros de su época. ¿Y cómo equilibró el presupuesto? ¿Cómo hizo? ¿Cuál fue su estrategia financiera? Tener un liderazgo en inversión pública, cosas que el gobierno debe hacer de un lado y del otro lado al mismo tiempo controlar el presupuesto y bajar los impuestos. Tengo más preguntas, pero vayamos con estas tres, Manny, que ya son suficientemente carnudas. Okay. Building confidence. Bueno, construir confianza. Well, it starts with me. Arranca conmigo, arranca en la cima, arranca arriba, como dije antes. Arranqué yendo puerta a puerta a 10,000 casas, mucha de esa gente me volvió a ver. Creo que la mejor manera de hacer esto para ser justos es ser justo en la inversión, y hablaré de la inversión. Si la gente en un barrio pobre que de pronto no han visto al alcalde cara a cara, en toda su vida no han visto un alcalde, y de golpe ahí está el alcalde caminando por la calle de su barrio, arreglando los andenes, sembrando un árbol, arreglando el parque, yendo al colegio de los niños, a dar libros gratis, a dar morrales gratis, a crear programas post-escuela, post-colegio para los niños y programas de verano para los niños. Quieren participar. Ven, mire, la pregunta fundamental siempre creí era, ¿es que el gobierno le importa? La gente no va a participar, la gente no se va a meter si ellos creen que no vale la pena, que es para nada, porque al gobierno no le importa. Va a llegar a eso, pero al político no le importa. Vino a tomarse la foto, se retrata con los niños y se va a su mansioncita y se olvida de nosotros. Hay que meterle reversa a eso. Si tú cambias eso, ahí la gente participa. Y luego programas como Miami 21, cientos de reuniones públicas, y luego con un alcalde que en mis 8 años de función yo respondí todos los correos electrónicos que recibí. Entonces, la gente creyó que este alcalde era accesible. Reducir los presupuestos, bajar la burocracia, eso fue tremendo. Aprendí rápidamente cuando entré a trabajar en el cargo que la burocracia lo que más le gustaba decir era que no. Cada vez que yo decía, oiga, bueno, y esta iniciativa, ¿qué piensan, señores? No, no se puede. ¿Por qué no?
Bueno, because porque we've always done it that way. siempre lo hemos hecho asá. I said, okay. Bueno, I yo get les that. decía, bueno, Why lo have you entiendo, always done pero it ¿por that qué way? siempre fue así? Because Porque someone es told que us to alguien do nos it this dijo way. que lo hiciéramos así. I said, okay, Bueno, how about this? bueno, ¿y qué We're tal not gonna do esto? it that way anymore. No lo vamos a hacer así We're going ya. to do it a different way. Vamos a hacerlo Let's diferente. try it. Ensayemos. it. And if it doesn't Ensayémoslo. work, we'll try Bueno, y another si way. no funciona, pues But I vamos a gotta tell you otra. something, the way we're Pero doing les it digo, now la manera como lo estamos doesn't- haciendo ahora no And then when funciona. you start eliminating Entonces, cuando tú departments empiezas a and changing some eliminar structure and departamentos, changing some cambiando personnel, estructuras, the cambiando bureaucracy will tell personal, you, la you know, you're burocracia gonna te hurt dice, our mire, institutional le vas a history. hacer daño a la historia And my institucional. responsibility is Y mi precisely respuesta that era institutional precisamente esa historia that motivated me to institucional. run, Fue lo que because me you've run the motivó a city postularme, institutionally porque es into que the la ground. manera como institucionalmente han How trabajado about we start creating es que some han new dañado la ciudad. Entonces creamos So, otra yeah, historia de there are otras challenges, but I guess, instituciones. again, as Bueno, I sí, said, hay at the end, desafíos, pero mire, it depends como les on whether dije, the bureaucracy depende de si la believes in your burocracia sincerity, acaba creyendo because en as tu I said earlier sinceridad. today, Porque también dije all hoy, of us, todos and I y suspect that almost creo 100% que 100% of people that work de la government gente que wanna trabaja en do a el good job. gobierno quiere hacerlo We all wanna bien. feel proud Todos queremos of what we sentir do. We orgullo all de wanna lo go que home hacemos. and Todos tell nos our queremos ir para la significant casa y other, "Hey, decirle look a what I nuestra accomplished gente, miren, hoy hice Right? esto. Whether it's pruning Sí, a tree que better than fue anybody else, eh, whether it's picking up eh, more garbage recoger than the más next one. basura que el otro, podar Whatever it un is, árbol, it's lo whatever que you sea, do, es and lo that you que do tú it better than haces someone else. y We all tienes wanna que feel that hacerlo sense of mejor pride. que otro. Todos queremos And so sentir it's about ese making those orgullo. opportunities possible for Entonces people. es darle a la gente la And oportunidad de managing eso public investments, y manejar inversiones with públicas lowering taxes, et cetera, et cetera. y bajando impuestos Well, al tiempo. ¿Cómo fue First of eso? all, let me explain this. Primero I am quiero not explicar, yo no the rhetorical anti-tax No tengo la retórica component that you see in antiimpuestos America today, que hay en primarily in the Estados Unidos Republican ahora Party. en I el think that's bull. Partido Republicano. A mí me I parece think que eso es government paja. has a role, El gobierno tiene un and rol. government's role is El to rol invest del in the gobierno es things I invertir en described aquellas earlier. cosas que yo describí antes. The only reason, La única the only razón reason you want por la que lower the usted tax va a burden querer bajar la is carga because impositiva you want to make it es porque usted livable quiere que sea people to vivible live la gente, and que for la gente businesses to quiera invest. vivir ahí, You que don't los wanna, negocios in my quieran opinion, you don't estar wanna ahí e overtax it. invertir. But I will No tell you quieres this, poner there are plenty of demasiado studies impuesto, pero hay mucha investigación, studies muchísima that show investigación that a que business will demuestra make a decision que un on negocio where to hace start una a business, decisión sobre where to dónde invest and ubicarse, open a business, dónde invertir, dónde not abrir, based no on the con taxes, base en impuestos, en el but nivel based on the quality of impositivo, life sino con base en la and what calidad they're de going to offer their vida, employees, en lo que le van a poder and what ofrecer a los government's role empleados is in y creating en a el better rol quality del of life for the gobierno people that en are working crear in those businesses. una mejor and calidad de vida para los empleados. And- Eso es lo but the más simple importante. answer is La respuesta the simple only es, way you can do that la is única by manera de increasing hacerlo revenue. es Remember, I come hacer, from the private sector. tener más So I'll give ingresos. you a Yo perfect vengo del example. sector We built privado, a ¿no? performing arts center. Nosotros creamos un I got teatro. all the criticisms that Me typically come criticaron with muchísimo, lo que investing típicamente in art dicen, and ¿no? culture. Porque hay invirtió en It's a cultura, waste en of arte. time. Qué pérdida de You should fix tiempo, my streets and fix my arregle la parks. calle By the way, I'm primero, already arregle doing el that. parque. Dije, yo Okay, te I'm estoy already doing arreglando that. el parque y Did you la see me there calle, last ¿no week? me Oh, yeah, ven? you were. Que la Okay. semana pasada So, estuve ahí yeah, but you arreglando. should do this. I'm Pero already mire, doing haga that. esto, pero You should ya do lo this. estoy I'm already haciendo. doing that. Haga aquello, ya So lo there's no estoy excuse. haciendo. No había Now, excusa. let me explain to you why, Entonces quiero now that I got explicarle you past por all qué, that, ya que let me ya explain to you why le performing arts absorbí center is esas relevant. dudas, por qué es relevante hacer un Because gran when we teatro. built that performing Porque arts center, cuando we did a construimos study. el teatro The habíamos 5 hecho un years estudio. prior En los 5 años to breaking ground on the anteriores arts a center, cuando empezamos a the construirlo, whole tax Centro de valuation Artes, of that toda la neighborhood, that valoración district, impositiva had de ese only distrito de la increased ciudad by $40 million. solo había crecido en That's it, 30 over a millones de 5-year dólares period. en It was that 5 neighborhood. años. Era un barrio When we broke muerto. ground and Cuando opened up the empezamos center, a the 5 construir years el after parque, that, el the centro, property valuation in that area la went up valoración by de $1 propiedad billion. subió en $1 billón en We made the 5 neighborhood años. attractive. El People wanted barrio to se build volvió there, atractivo. invest there. La gente $1 quería billion. construir ahí, So invertir here's the ahí answer. $1 billón. Today I'm making $100 La respuesta es, si yo in estoy revenue. ganando $100 de ingresos And I can make the strategic y puedo investments that tomar produce and y yield hacer returns. inversiones Now, instead of estrategas que 100, producen I make retornos 200. y ahora me gano 200 Well, y here's gano what we're gonna 100. do. Entonces, take ¿qué hago? 50 of that 100 Entonces tomo extra 100. 50 de I'm esos gonna 100 reduce your taxes
adicionales para bajarte los And I'm going to take impuestos. the other 50 Y los otros and 50 start los tomo reinvesting it y me pongo a in fixing reinvertir more en sewer arreglar lines, más more alcantarillas, streets, más more- calles, make the city sembrar more más livable, more árboles, attractive. volver And más guess what? vivible, That más 50 atractiva la million- ciudad. that 50
y esos 50 van a producir otros 200 y otros 200. La pregunta es que tú no es que cortes la prosperidad como quieren hacer en Estados Unidos hoy en día. Tú no cortas la tasa de prosperidad, hay que seguir invirtiendo siempre. Tenemos muchas más preguntas y volveremos a estas preguntas para la segunda ronda, pero ahora vamos a volver a oír de nuestros invitados y me guardaré unas preguntas que son muy buenas y más tarde las responderemos. Un punto de Manny que es tan importante, él dijo, sabemos que esto no funciona, intentemos algo, no estamos seguros que va a funcionar y si no funciona pues intentaremos otra cosa más, pero sí sabemos que lo que estábamos haciendo no funciona. Ese es un ejemplo de apertura, porque no es que siempre sepamos la respuesta, pero sí sabemos que algo no funciona y eso es para mí la esencia, permitir que la imaginación florezca. Estoy seguro que Manny y sus colegas dijeron, ¿cómo diablos hacemos que esto funcione? Hay una idea, espero que funcione. Algunas ideas no funcionaron, pero hay que seguir flexible y volver a intentar otra. Esto es flexible, este es el foco estratégico que yo he estado queriendo describir. Bueno, mi segunda sección. Yo quiero proponer una manera de mirar las cosas que de pronto sea útil y yo llamo ciudad 1.0, ciudad 2.0, 3.0. ¿Por qué? Porque 1, 2 y 3 son fáciles de recordar. Y obviamente ese punto cero, la posición inicial de la ciudad, es diferente en cada ciudad. Hay una ciudad histórica de Bogotá que es diferente de la ciudad histórica de Frankfurt o de Milano, ¿no? Pero cuando miramos el periodo reciente en Europa, el 1.0, esa ciudad de 1.0, ese es el hardware. Como manera de pensar en la ciudad, 1.0 es hardware. Claro que es increíblemente importante, especialmente cuando hay subdesarrollo, pero es que una ciudad es más que el hardware, que el tranvía. Ese es, digamos, el enfoque 1.0, ese enfoque de ingeniería. Claro que respeta a los ingenieros, pero la gente que cree que todo lo que es de una ciudad es la estructura física y que lo demás se organiza solito, está equivocada. A las claras, cuando tú piensas en economía, es un enfoque, es el enfoque 1.0, bueno, tener una fábrica, una empresa grandota con un jefe, con una jerarquía, etcétera. Y la versión cultural de eso también es estructura física, hacer un teatro. Este está muy bonito. Puede ser edificios que se mantienen cerrados, ¿no? Y en esa cultura 1.0 hay por ahí arte público en alguna parte y puede que se lea, que se conozca. Lo que estoy tratando de decir es que la ciudad 1.0 es una ciudad limitada en algún sentido. Ayer fue muy interesante en FinDeTer conocer gente que se da cuenta que hay que pensar frescamente. La ciudad no es solo 1.0, digamos que es un plan diferente. Y el 2.0, ciudad 2.0, es el urbanismo blando. ¿Qué es esto? Es una prioridad un poco diferente aquí. Es hacer preguntas a los ciudadanos, a las organizaciones. ¿Esta ciudad cómo se siente? ¿Es atractiva? ¿Cuál es la calidad de vida? ¿Cómo se siente vivir acá? Y todos sabemos que cuando andamos por ahí y vamos a otros sitios en Colombia o salimos al exterior, tenemos un sentido. Si es una ciudad sí, una ciudad donde uno querría estar, o si es una ciudad no. Una ciudad que como de alguna manera te limita, te sientes aislado. La ciudad 2.0 ya salió, digamos, hace 20 años, cuando la gente empezó, y lo de Manny es un ejemplo, a pensar en cómo hacer que este entorno físico que tenemos,
que se sienta más fácil para la población, que quieran conocerse, que quieran conectar, que quieran hacer cosas juntos y sentir que el entorno es atractivo. Eso tiene mucho que ver con pensar en lo que nosotros aquí experimentamos cuando estamos en la ciudad. Pues sí, la ciudad es una experiencia emocional ante todo y eso tiene un impacto psicológico y es por eso que la ciudad 2.0 tiene son diferentes comprensiones que juegan ahí. La gente empieza a entender la sociología, la antropología, la psicología de una ciudad. 2.0 es una ciudad que a donde ves más énfasis en participación, porque la gente se da cuenta que para que un sitio tenga resiliencia, aguante, flexibilidad, es difícil esas 500 reuniones que hizo Manny, que lo agotaron, ¿no? Pero en últimas, el resultado de los proyectos que se acordaron en común ahí estaban ya a prueba de bala, ya no iban a pelear por ellos, la gente empezó a querer esos proyectos. Entonces ya en este 2.0 ya es un énfasis. 1.0 se piensa en carros, en tráfico, en vías, en infraestructura concreto. Miren Chicago aquí la transformación del Parque Millennium, en donde los carros se desaparecieron. Hay muchos ejemplos en todo el mundo de esto. Es tratar de decir, esta es la ciudad para la gente, porque así es como la gente vive la ciudad, más que tener infraestructura física como factor dominante. Ciudad 2.0 tiene elementos buenos y elementos malos. Por ejemplo, uno construye un parque de ciencias, pues ese parque de ciencias muchas veces está por allá en ninguna parte, pero hoy sabemos que la gente que anda por ahí inventando algo con los apps y las aplicaciones y todo eso, ellos quieren entornos urbanos. Como hizo el señor la pregunta, quieren sentir seguros, quieren sentir una vibración. Yo he hecho varios proyectos en parques de ciencia donde la gente dice, ¿cómo creamos urbanidad en un parque de ciencias que quede ubicado por allá en la Quinta Porra? Eso no puede ser. Bueno, hay un énfasis pequeño en cambio, en tecnología, la idea de ciudad inteligente, que las cosas funcionen. Es el paso al 2, al nivel 2. Pero esta fase 2.0, en que están muchas ciudades, también tiene que ver con arquitectura espectacular. En parte eso es bueno, pero en parte eso simplemente son cosas de mostrar, pero no son interesantes para el ciudadano, ¿no? Lo más importante de la ciudad que funciona, si tú lo dices, es qué pasa en el nivel peatón. Ese nivel hay diversidad, hay estímulo. Dice que sí o está diciendo que no. Ese aspecto cultural en 2.0 pues está concentrado ya más en economía creativa, especialmente en ciudades grandes. Puede pasar en Bogotá, donde hay por ejemplo una industria de música. Ahí está Estambul, industria musical, está ahí, en la calle. Esta imagen te muestra unos edificios chiquitos, viejitos, y en unos hay un estudio de ensayos y en otros hay un productor de música. Hay mucho pasando. Ahí está la industria musical de Turquía, ¿no? Y esto no es tan típico, no es edificios de corporaciones, es una cosa más íntima. Esto en términos culturales es el periodo donde las marcas se dieron cuenta que quieren vender más y más zapatos y quieren vender más y de pronto se dieron cuenta que tenían que usar a los artistas. Es bueno y es malo. Es Louis Vuitton que usa el artista japonés Yohiko Kusama para ayudarle a vender carteras y vendió carteras como arroz. Es un dilema de la cultura, ¿no? La comercialización del arte para vender más productos, si eso sí o no es bueno. Pero bueno, ahí ya había diferencias y esta imagen es que me gusta, área de innovación en Zúrich. Hay un hotel que es el Renaissance, el Renacimiento, y salieron de muchos edificios y quedó un edificio. Y es como, vive un diseñador de web ahí, y él dijo,
Él se resistió, él es el resistente al gran proyecto Renaissance. El desarrollo urbano siempre crea conflictos. Este hombre no se dejó desplazar y es el gran tema, es cómo equilibrar la vaina, cómo hacer que el desarrollo urbano le sirva a todo el mundo, porque de pronto derrumbas y acabas con cosas y parece negativo para los locales, ¿no? Y el último punto es 3.0, la ciudad 3.0. Estoy mirando los de la primera fila acá, cuando Manny habló, cuando yo hablo, y muchos están aquí y allá, están escuchando a Manny y no sé si están haciendo Twitter de esto, si están mirando su correo o qué. Algunos están en otra de pronto, no sé. Pero bueno, la ciudad 3.0, here, quiere decir aquí. Es una ciudad totalmente saliendo hacia la ciudad de las cosas, la ciudad digital, que opera de una manera totalmente diferente. Y les voy a mostrar una imagen gráfica de la ciudad más vieja, que es una idea, un productor, un monopolista de la cerveza o de la construcción y tal, y ese llega a todas las casas, ¿no? Miren la economía nueva. Muchas entidades pequeñitas que se juntan, que hacen red, que se interconectan de maneras interesantes, cadenas de valor originales, distribución de ideas diferente. Uno se lleva estas imágenes y se da cuenta que es muy la que es uno es muy simple, ¿no? Y la de ahora es mucho más compleja la imagen. La ciudad de ahora es esta ciudad que describió el Banco Mundial, la ciudad impulsada por el usuario, creada por el usuario, co-creada por el ciudadano. Antes de venir vi una zona de contenedores, con contenedores. Aquí en Bogotá es otro ejemplo de una de estas estructuras en Ámsterdam. Y lo que uno encuentra es cómo es que la ciudad se siente, cómo opera, es mucho más flexible. Los contenedores son baratos, se pueden mover, en Ámsterdam los mueven para acá y para allá, hacen grupos, es barato que la gente arranque ahí su negocito en su container. Y aquí la gente usa y reutiliza edificios viejos, porque a veces los edificios viejos tienen su cosa, ¿no? Son chéveres. Y uno ve en esta imagen que hay 4 o 5 empresas operando en el mismo espacio. Entonces esta co-creatividad, este entorno co-creativo con innovación open source, innovación que no tiene copyright, que es generosa, hacia allá va esta economía 3. Mucho más fácil hacer crowdsourcing de ideas, que todo el mundo participe en la solución. Es la economía pop-up, que una cosa para un restaurante aparece por una semana y luego desaparece. El pop-up, hacia allá vamos. Pero también se necesita algún tipo de estabilidad, algún anclaje. Bueno, nada es perfecto, ¿no? Pero el punto clave que yo quiero aquí expresar, cuando pensamos en Bogotá, en desarrollarla, necesitamos lo mejor de 1.0, lo mejor de 2.0, pero tenemos que entender y concebir esto en 3.0, en un contexto 3.0. Y la gente que manda, como que están mucho en 1.0, y no en 3.0. Les recuerdo, es en 3.0, donde Airbnb es la cadena hotelera que no tiene hoteles. Es en donde cualquiera puede ser conductor de taxi, etcétera. Es muy diferente que en antes. Y es también el espacio. La gente se está dando cuenta. El programa de la ciudad aquí central, la Universidad Central está desconectado. Hay que conectarlo más. Hay que tener un pensamiento vertical donde la ciudad nueva que tiene que ver con vivir juntos, con ser conviviales. Esa es la batalla contra la fealdad. Hay una respuesta en Málaga, ¿no? Yo hablaba de Málaga. El reino público es una precondición para crear sitios donde todas las otras oportunidades que esperamos pasen ocurran, en donde la lógica del tercer espacio domine más que antes.
Entonces el nivel cultural de 3.0, como usted vende este grafito, manténgase más adelante la cultura, creando la cultura. Esto es mucho más un sitio en donde la gente siente que puede ser configuradores, creadores, co-creadores de una ciudad en evolución, en donde está pues la participación cívica plasmándose. Esto se puede instar en Rotterdam por medio de muchas cosas. Rotterdam tiene vouchers de creatividad. Es como bonos que uno le da a la gente y luego te devuelven, pero tienes que tener una idea interesante para que la ciudad te dé un voucher, una financiación. Es una ciudad en donde, por ejemplo, tienes cosas como TEDx para tener un medio de esparcir ideas, etcétera. En resumen, la ciudad 3.0 y la cultura 3.0 requieren una especie de transformación física, y la ciudad 3.0, la cultura 3.0 cambian la dinámica de operación de una ciudad que normalmente entonces llega a ser mucho más incluyente. Gracias. Gracias, Charles. Manny no va a hablar otra vez, sino que prefiere seguir la dinámica de la discusión. Tenemos buena pregunta aquí sobre Miami, entonces vamos a pasar a discutir. Y tenemos 3 o 4 preguntas con Charles y luego pasamos a Manny. Tenemos varias preguntas que hemos recibido sobre la experiencia de Miami. Charles, ambos conferencistas han hablado de importancia de visión, claridad, compromiso con la visión. Varias ciudades en Colombia han tenido ejercicios de construcción de visión. Bogotá tiene una ahora en la Cámara de Comercio de Bogotá. Y no es la primera, es la segunda o la tercera vez que estamos en Bogotá en esas. Medellín lo hay, en Cali lo hay. Las grandes ciudades de Colombia lo tienen. El desafío principal que confrontamos aquí es cómo hacemos para que los actores sociales de una ciudad realmente compren esta visión, compren, se metan de verdad. Una cosa es tener la visión, pero cómo haces que la gente compre, que la gente se meta, que la gente sea consistente, que la gente entre a buscar el consenso activo dentro del proyecto. Y otra cosa que usted mencionó pero no desarrolló es que su experiencia con el índice de ciudad creativa, y comentar un poco más el índice de la ciudad creativa, cómo funciona, cómo se recopila la información, cómo se clasifican las ciudades. Y nos interesa ese tema. Y tercero, la importancia de la dimensión cultural. Entendemos cómo es que usted enfatizó la importancia de esa dimensión, pero no es solo hacer políticas, sino cómo hacer que el movimiento desde la base se meta en esta dimensión cultural. El contexto europeo, urbano, puede ser más fácil que acá. Entonces, comparta, por favor, su entendimiento, sus ideas sobre hacer que la gente participe, no solo gobierno, no solo en política, sino los actores de la ciudad, en la dimensión cultural, la identidad cultural. Esas son las preguntas para usted, Charles. Pues mire, Manny habló de esto. Estamos de acuerdo, es fácil crear una visión. Es difícil, pero es fácil. Pero lo clave es cómo hacer que esto sea real, cómo hacer lo que uno dijo que iba a hacer, cómo cumplir. Y esto requiere ajustes en presupuestos y en muchas cosas que son difíciles, y también requiere también estrellarse contra intereses
países que se resisten, por ejemplo en Europa, no es que estén contra el transporte, ¿no? Pero la mayoría de presupuestos están ya fijos. Quíteles algo a los de transporte para metérselo, digamos, a un esquema de mentores o algo así en un departamento de software. Y qué escándalo. El ejercicio de visión es también parte de un ejercicio de persuasión. Todos los intereses de todos los interesados están en juego. A mi modo de ver, cuando el cuento que la visión representa es un cuento que es convincente, que es fuerte, eso impulsa a la ciudad. Pero ¿cómo pasa eso de la mejor manera? En mi experiencia es más fácil. Hay como una trayectoria, hay proyectos fáciles, baratos y a corto plazo. Y luego hay proyectos que son muy complicados, muy difíciles y de largo plazo. Y hay que poder orquestar lo fácil, corto y barato como para crear rápidamente efectos buenos, gente que gana rápidamente, hitos para que se mantenga lo del más largo plazo. Cuando tienes largo plazo hay desacuerdo, pero cuando haces cosas rápidas, fáciles, y ya están ahí y las haces y son rápidas y la gente se da cuenta, uy, hubo una visión, pasó la cosa, se cumplió, se hizo. No es una visión que luego vamos a discutir y pelear y tal. Esa es una de las maneras efectivas de que las cosas arranquen, ¿no? Trabajar con lo que es fácil, barato y a corto plazo para dar confianza y apoyar lo que es más difícil y más caro y de más largo plazo. Iniciativas emblemáticas, pues. Segundo, el índice de ciudad creativa, 20 ciudades, Helsinki, Adelaide, Taipei, Bilbao. Lo principal, el índice tiene un número. A mí no me interesa un número, pero para mí, en las 20 ciudades, la gente quería saber si estamos de primeros o no. Mire, en últimas ya no les importa eso. Lo que les acaba interesando en nuestra experiencia es tener la combinación de la perspectiva interna con la perspectiva externa y que esas dos se junten. Y ahí lo que pasa es que son un poco diferentes. Y en esa diferencia entre lo que ellos creen y lo que creen de ellos, eso se ha vuelto un poquito como que la conversación estratégica. Punto uno. Punto dos, porque esas medidas que yo escribí son más bien horizontales todas. Por ejemplo, yo no dije educación, dije el entorno de aprendizaje. Esto significa que diferentes personas de diferentes sectores pueden tener una visión que cada uno de los temas que se están discutiendo. O sea que al hacerlo, esto trae a colación, reúne muchas personas que normalmente no se iban a reunir. Ese es un segundo punto que ha sido muy útil, reunir gente disímil. Y tercero, volvemos al tema de los departamentos. El tema más importante de una ciudad no tiene departamento. Bilbao, por ejemplo, tiene demasiada confianza. Claro, son vascos, nunca hablan mal de sí mismos, son los vascos, ¿no? Son así. Bilbao, en su autoevaluación, se pusieron muy, muy en alto. En la perspectiva externa teníamos que como que aterrizarlos un poco. Pero otra ciudad, la segunda de Bélgica, la primera entrevista en Ghent, nos dijeron, acuérdense que nos criticamos mucho, somos muy autocríticos. Dije, mierda, esta ciudad es increíble, es Ghent, ¿no? Pero no lo saben. Entonces, hay temas, ¿no? Hay problemas, hay ocasiones. Confianza es bien importante. A muchas ciudades les falta confianza. ¿Hay un departamento de confianza? No, eso no existe. Y ese realmente es interesante. Entonces, porque ahí puedes empezar a desarrollar proyectos que tú crees van a generar confianza. Por ejemplo, ganarse una competencia, llegar a la ciudad europea de la cultura o algo así. Una ciudad, la ciudad de la innovación, una ciudad pequeña que llegó a ser número 3. Digo, es que con eso nos sentimos maravillosos. Tercero, el tema de la cultura. Cuando yo digo cultura, estoy mirando el sentido amplio, personalidad de la ciudad, como si fuera un ser humano. ¿Qué tipo de persona es esa ciudad?
Y una de las cosas más importantes, especialmente en ciudades grandes como Bogotá, donde hay gente de tantos antecedentes diferentes en mezcla, es generar experiencias colectivas. La experiencia colectiva es de gran importancia, especialmente en espacios públicos. Y yo creo que, por ejemplo, los aspectos culturales, el concierto anoche, es otro ejemplo de una experiencia cultural, pero lo hermoso ahí no es solo que la gente que está amenazada por violencia hace música, sino es la disciplina de todas las otras cosas que son parte de hacer música. Será muy interesante ver esta gente a qué llega. Hay 100 personas en ese evento, en el coro y los músicos. No todos van a ser músicos, muchos harán otras cosas, pero habiendo hecho lo de la música, lo harán mejor. Les doy un ejemplo británico para terminar esto. Ahí ha habido desempleo masivo muchas veces, y el gobierno tenía programas de empleo que tenían que ver con tecnología informática, con ese tipo de cosas, y otros tenían que ver con horticultura. A los 5 años evaluaron cuál programa fue el más efectivo para que la gente después consiguiera trabajo. No eran los programas que le enseñaron tecnología informática, sino los que enseñaron arte y proyectos donde tuvieron que participar, trabajar en equipos, armar un teatro juntos, porque aprendieron a vivir, a trabajar, aprendieron confianza, aprendieron comunicación, aprendieron a llevarse con los demás, todas las calidades que los empleadores de ahora y las situaciones de trabajo de ahora son claves. Hay mucho más que decir. Pasamos ahora a la experiencia Miami. Un comentario sobre la visión. Una pregunta fundamental que te tienes que hacer en cuanto a compromiso. ¿Estás ahí para gobernar para la otra generación o estás gobernando para la próxima elección? Dependiendo de esa respuesta, es tu respuesta de decisión. En mi caso, como dije, yo estuve 8 años y era lo que me importaba. Mi visión era clara. Mi visión la comuniqué a todos los residentes. Vine a ser alcalde y hice todo lo posible para que los residentes participaran, para escuchar sus opiniones. También diré, vivimos en una democracia representativa. Cuando te eligen para tomar decisiones y no todo el mundo va a quedar contento. Yo sé que hay un estilo de liderazgo que tiene que ver con tratar de que absolutamente todo el mundo quede contento con usted. Y esa visión nunca se ejecuta, porque no hay como contentar a todo el mundo. En últimas, si te eligen, toma decisiones. Muy interesante y muy profundo su comentario, muy aplicable a problemas colombianos. 3, 4 puntos que nuestro público ha tocado aquí para usted, Manny, y puede comentar como quiera. Da la importancia de este enfoque de grassroots, de base, con los ciudadanos, hablar con el ciudadano, golpear en la puerta, averiguar qué piensa el tipo, qué tipo de organización social existe en Miami en el nivel barrio. ¿Cómo funciona un barrio? ¿Cuál es la dinámica de la organización social en un barrio en Miami o en Estados Unidos? Primero. Segundo, usted dijo que uno de sus logros importantes entre muchos cambios de Miami fue que usted pudo bajar el delito significativamente y que la policía jugó en eso. La pregunta es, ¿cuál es el rol de la policía, el papel de la fuerza policial en esta dinámica de la ciudad creativa? Claro, criminalidad, pero ¿qué más funciones juega la policía en este contexto? Miremos Colombia. La Policía Nacional, lo sé porque es un programa que la Universidad Central está haciendo con la policía. Estamos mirando un tema muy interesante de políticas. Un proceso en Colombia que esperamos nos esté llevando al posconflicto. Y la pregunta aquí es,
¿Cuál es el rol cambiante de las Fuerzas Armadas en general y en particular de la policía? Porque la policía es la que está ahí con el pueblo, con la gente, con la comunidad. Las Fuerzas Armadas están más remotas. Es la policía la que confronta a los ciudadanos día a día. Entonces, una discusión muy importante en Colombia en este momento. ¿Cuál es el rol cambiante de un policía en la circunstancia actual en que estamos pasando de un alto nivel de conflicto a lo que esperamos será una fase de posconflicto? El rol de la policía en Miami, ¿cómo ha sido? Nos interesará mucho. Tercera pregunta, ¿cómo promocionaron PPP, público-privado? El sector público, el sector privado, todos jugaron, usted mencionó, ¿cómo se construyó estas asociaciones público-privadas en cuanto a necesidades humanas básicas y no solo a, por ejemplo, desarrollo de finca de raíz o edificios? Y tercero, hay muchas preguntas muy interesantes, pero no todas. Termino con esta. Manny, tiene que ver con el medio ambiente. En toda la política de planeación prospectiva de Miami y su área metropolitana, consideraron el cambio climático, el impacto macro, el impacto micro del Caribe en Miami, más micro. ¿Incorporaron eso y cómo lo incorporaron? Usted puede hablar de otras cosas si quiere. Let me start in the order En that el you asked. orden en que se preguntaron. Seré breve para que salgamos a tiempo. Grassroots social organizations. Organizaciones sociales de la base, grassroots, de las raíces de los Well, first of all, pastos. the city structure Bueno, es que la has estructura de a la ciudad department that's called tiene un departamento Neighborhood que se Enhancement llama Teams. barrios, And equipos de so, barrios. essentially, I Esencialmente, have a city, or I had yo a city yo office tenía in una all of oficina my en la neighborhoods. alcaldía. So La it alcaldía starts with tenía una that. oficina It en todos starts los with a barrios. local Hay una office that presencia connects local, una to the oficina neighborhoods, local que se conecta con el holds barrio, multiple meetings, que tiene with reuniones the neighbors and con los neighborhood vecinos y con las organizaciones And vecinales. part of what that office will do Y esa is oficina facilitate facilita other organizations que coming otras into organizaciones the puedan neighborhoods to help. And participar that is a y whole trabajar en el barrio. Es toda una combination combinación aquí For de, example, one of the programs that we por ejemplo, un created programa in que all of those creamos offices en todas estas was oficinas the locales preparation era of free tax returns for low-income preparación de residents of Miami. declaración de And part of impuestos why we para got los involved in that residentes is pobres because de there are Miami. credits En esto nos that metimos people porque in es the que hay United States créditos de that impuestos. Si work, but usted earn trabaja under a certain pero amount of gana, money are entitled to como en Colombia, gana credits that poquito, amount le to dan like una, $4,500 a allá year. le pueden dar $4.500 al año al gobierno cuando if usted you're declara. making Es minimum wage. plata si usted está So en salario we bring the mínimo. IRS Entonces traemos la there. autoridad Now, de I have impuestos. $4,500 Tengo going into the hands of someone that was an $4.500 que What do le we do llegan with a un that money? señor que no sabía que le iba a llegar. Well, ¿Qué hacemos? Perhaps Pues we de ought to start golpe a tenemos que savings account arrancar una because cuenta a de lot of these ahorros families para don't este even have a señor. bank account. Estas familias ni So siquiera what do I tienen do? I banco. bring in people from the Entonces banking traigo industry to gente de talk la to them industria bancaria about para the que les advantages of converse banking. sobre la ventaja de Some of tener that una money cuenta may bancaria. go into Hay plata que puede children's pasar, college education. digamos, By a the way, un there's fondo another para program la called the educación Individual Development universitaria. Accounts that we Hay started, otra cuenta que es la which cuenta de is desarrollo that for every individual. dollar you Para save, cada dólar que tú I ahorras, get you $2. yo te consigo $2. So I bring the organizations that are Entonces working traigo on las that. All of organizaciones that al can barrio. lead to a person Entonces tú buying puedes a llevar home. a que una persona So I acabe bring housing comprando su casa. organizations into the Entonces traigo gente sending their de kids to casas. college. So I bring college Universidad, recruiters into the traigo a los neighborhood. So reclutadores that's de la what it is. It's universidad. basically Es eso, facilitating the básicamente es entry of organizations facilitar to help the residents in la terms of their llegada de needs. organizaciones The que second les point, ayuden a los crime rate, residentes con sus police, necesidades. La segunda pregunta sobre la social policía. conflicts. The only way, first of all, Conflicto. I Bueno, absolutely yo do not think that the absolutamente armed no creo forces que las Fuerzas should have Armadas anything to do deban tener with nada que policing. ver con lo que es Our función de forces have a policía. very critical role Las Fuerzas in our Armadas world, en and nuestro that is to mundo protect tienen our un rol country, crítico que or es our country. proteger a It los is not países. to police the streets No of deben the de city. ser It is policías a de whole las ciudades. different training. Es una As capacidad, you es may un remember, entrenamiento the United diferente, States ¿no? learned Estados when Unidos we went aprendió into esto Iraq, en and we Irak. started using Empezamos the a Iraqi usar military los to act as militares de police. Irak como Didn't work, policías. folks. No Doesn't work. funcionó, It's no two funciona. distinctly different Son roles. dos roles muy Two very diferentes. important roles, but Soldado two y very policía distinctive son muy importantes los roles roles, in pero son society. muy diferentes.
When I hired my police chief, and you talk about in Cuando terms of contraté creative a mi city, jefe de when I hired my policía, police chief, ciudad I said to him, creativa, the le first dije, words out of my mire, mouth le were, dije, the only way la única I'm going to manera be able to como implement voy a this poder vision implementar esta visión is if you guys do your es job. si ustedes trabajan bien. Because I could have all the Porque yo ideas in puedo the world, tener but like I todas las said ideas earlier, del if my city's mundo, not safe, pero si mi ciudad no está I can segura, stand no on es street segura, corners and me yell puedo at parar the en top las of my head, esquinas people y aren't moving in, gritar businesses aren't a todo investing. pulmón, pero With la gente no va a respect to llegar, los negocios no van a Colombia in invertir. particular, I believe you Respecto a still Colombia, have yo creo federal que ustedes control of your todavía police tienen department. el control federal, Folks, pero that's a big es problem. central de la I know it's policía. always been that Es un way, problema muy grande. but Sé que the es una only way tradición it colombiana, works pero la única is manera como because esto I am funciona able to es sit for cuando yo to sit pueda with a chief of sentarme police con mi that jefe works for local me, de policía, que that es is paid mi by the city, empleado, que lo paga and la that has a ciudad mutual interest, y as I que do, tiene un in interés attacking crime mutuo in conmigo particular en neighborhoods atacar to bring the el crime rate crimen down. en los If barrios I y were bajar. subject Si yo estuviese to the sujeto decisions a las of the President of the decisiones United del States, presidente who, de by the way, Estados has enough Unidos, to deal with, que ya other tiene than just trabajo crime suficiente in my y city. no mirar el The President delito of the en mi United States, or even a ciudad. governor, O who, aún by the un way, gobernador, que may el be of a totally gobernador different de party than pronto mine, es de otro partido, ¿no? and who, by the way, thinks that I may Y de someday pronto run for cree que de governor. pronto yo voy a run quitarle for su president. puesto de gobernador o So, de what are the presidente. chances that that ¿Cuál es person la posibilidad que ese wants to help me individuo quiera bring crime ayudarme down a mí a in bajar my el city? delito en mi ciudad? And I have no control Y over yo it, no tengo control sobre even if este they have the individuo, best of intentions, aunque tengan las mejores but they don't have the intenciones, resources. no tienen los recursos. I'm stuck. I have Estoy no control fregado, no over tengo what very well may control be, as I sobre said, lo the que most puede important ser, issue como he in dicho, running the el city, tema and that's making it fundamental, safe. que es tener Public-private seguridad. sector ventures, Bueno, asociación público-privada, very simple. sencillo. I worked very closely with the private sector Trabajé because mucho con el I come sector from the privado, private primero sector. porque vengo del sector And privado the strategy y was to segundo, build la confidence, estrategia era construir to know that when confianza, they shook my hand, saber que they cuando had a me deal, daban la and I mano was never going to go yo back on that deal. cumplía. B, once we have a deal, become Y partners in teniendo ya that el deal. negocio, So I'm somos available socios, 24/7, estoy open, disponible accessible, 24 a and 7 días flexible a to la solve semana, any problem abierto, flexible, that comes out. accesible para And mirar like I said todo earlier, lío. three, Y investing. como dije antes, If they're going to invest, inversión if someone is libre, going si to come in alguien and va a build a invertir, si alguien va a entrar $300 y building meter in my 300 city, millones de dólares en un don't you edificio en mi think they want ciudad, to know ¿no that I'm crees que willing to quieren invest a saber few que bucks yo quiero to plant some trees, gastarme fix the unos pesos sidewalks, en el maybe get some andén, more en los police árboles, in the area en so vigilancia, that their investment para can que la grow? Of course inversión they de do. ellos pueda crecer? So they have Pues to see claro, me invest entonces with tienen que them. ver que yo We become invierto partners. con I show them ellos that I y can. somos socios, les And demuestro climate que change, me yes. importa. Everything we did Cambio climático, claro, reverts back todo to, lo que hicimos to climate revierte change. a cambio Like I said earlier, climático y como Miami dije is antes, Miami ground zero está en el for mar rising sea level. para subida de nivel de mar y muchas cosas. Muchas gracias, Manny. Me parece que llegamos al final de este diálogo. No intentaré un sumenario largo, pero quiero decir 2 o 3 cosas que han surgido y con eso cerrar nuestra sesión. Hay 3 o 4 ideas muy fuertes aquí. La primera es la importancia de la cultura que nosotros no hemos insertado en la ecuación en nuestras discusiones en Bogotá o en otras ciudades de Colombia. Como sí estamos mirando emprendimiento, ¿no? Construir industria, sector productivo, eso sí lo estamos mirando, cadenas de producción, clústeres de nueva tecnología, nanotecnología, TIC, todo eso sí, ahí estamos trabajando. Bien o no bien, pero estamos metidos en eso. Pero la dimensión cultural es tan importante en lo que hemos escuchado y creo que esa es una dimensión bien interesante. Segundo elemento que quiero señalar es la importancia de actuar en el nivel barrio. Si miras los planes de desarrollo urbanos acá, son sectoriales, son salud, son educación, son transporte. Excelente, esos programas hay que mirarlos, pero es el enfoque integrado a la vida urbana y a los desafíos de los centros urbanos que me parece que ahí somos muy débiles en nuestros enfoques y creo que aquí hemos tenido realmente unas visiones bien interesantes que ellos, nuestros invitados nos han contado. La cuestión de la prioridad, la visión, todo esto es importante, la apertura. Pero quiero terminar con un desafío que el profesor Charles nos ofreció en la reunión antes de llegar aquí al teatro, que fue esto. Discutíamos con él
¿Qué es lo que hace la Universidad Central en sus diferentes facultades? Ingeniería, ciencia social, artes, administración pública, administración de negocios, economía, contabilidad. Le escribimos al profesor Charles lo que estamos haciendo y su comentario era, hombre, muy interesante, pero están organizados mucho en líneas por líneas disciplinarias, áreas de conocimiento. Esa es una de las limitaciones que tenemos en la universidad, no solo desde en esta, sino en la mayoría de universidades, es que las universidades se organizaron así. Esa es la mejor manera de tratar de atacar temas tan complejos, tan interdisciplinarios como manejar y desarrollar y planear una ciudad. Esta es una idea que nuestros invitados nos dejan. Esta universidad va a estar pensándosela. Esto está relacionado con la idea que venimos discutiendo en cómo desarrollar un programa para desarrollo urbano en Bogotá, pero desarrollo urbano en general. Pero al ir en esa dirección de hacer esto operativo, tomaremos muy en serio en consideración lo que hemos escuchado, la necesidad de un enfoque interdisciplinario e integrado, muy diferente de la base de disciplina que hemos tenido en el mundo académico y que es nuestro pensamiento, nuestra estructura, nuestra organización, nuestra enseñanza, nuestra investigación, pero no necesariamente de la manera más importante para mirar temas complejos. Con eso, nuevamente les agradezco a nuestros dos conferencistas por unas reflexiones sumamente interesantes que compartieron con nosotros. Un aplauso. Esperamos contactarlos nuevamente, esperamos que será una y otra vez que nos visiten. Buena suerte.